Capítulo 3 en adelante, hermanos. Mateo capítulo 24. Cuando hablamos de Mateo 24, es el apocalipsis de los evangelios, hermanos. Amén. Apocalipsis, cuando alguien oye Apocalipsis, wow, dice, ¿verdad? Algo trágico, lo malo que viene. Bueno, lo malo que viene para el malo, pero para nosotros, hermanos, son bendiciones venideras. Amén. Porque Apocalipsis significa acontecimientos de los tiempos finales. Ese es el significado de ello. Amén. Ahora, ahorita le voy a explicar un poquito ese punto. Pero vamos primeramente al texto, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, leemos del versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 6: y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ¿qué dice su Biblia? No es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de... Ay, qué trágico, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, amados de Dios, déjenme entrar rápidamente porque hay mucha información aquí. Así como el Señor Jesús les dijo, les habló sobre el infierno, les habló sobre el cielo, en los discípulos surgía una curiosidad. La curiosidad por acontecimientos futuros. Eso es parte de la humanidad. En otras palabras, cuando se habla de profecías, se habla de cosas futuristas, se habla de cosas apocalípticas, la gente como que presta más atención, captura la atención de las personas cuando comienzan a escuchar estas cosas. Y muchas iglesias y muchas teologías y enseñanzas que hay, hermano, basan toda su instrucción y basan toda su fe en los acontecimientos futuros, porque eso es lo que mantiene la atención de la gente. Y en cierta manera se tiene que enseñar, se tiene que aplicar. Pero el Señor Jesús le da otra perspectiva, otro lente, otra forma de interpretarlo, hermano. Ahora, déjenme le explico el contexto de lo que está sucediendo aquí, hermanos. Por ejemplo, en Mateo, el mismo capítulo 24, pero vaya conmigo versículos al comienzo del capítulo 24, leíamos el 3, leamos el 1 y el 2 para entender el contexto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, miren lo que dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, ¿qué querían hacer? Presumirle al Señor Jesús, porque el templo para los judíos significa la gloria, significa la presencia de Dios, significa su esencia, significa su identidad, la importancia del templo para el judío, hermanos. Por ello, hermanos, es que ese templo fue destruido en el año 70 por el general Tito Romano, hermanos, no apellido romano, digo, de Roma, que después se convirtió en emperador unos 2-3 años después. Esto fue destruido cuando se levantó ese grupo que estaba en contra de la opresión romana. Era un grupo de judíos que no aceptaban las condiciones, y como un tipo guerrilla, para que entienda mejor, y se levantaron en contra, y Nerón envió, que era el emperador de aquel tiempo, envió a Tito, y Tito entró y destruyó completamente. Él no quería destruir el templo según la historia, pero fue obligado a hacerlo porque la rebelión se volvió muy fuerte en contra del Imperio Romano, y nadie se levanta en contra del Imperio Romano. Pero 40 años antes de este suceso, Cristo está diciendo estas palabras. Volvemos al texto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, versículo 2 dice, él dijo: ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se derriba el templo 40 años después de esta profecía y hasta la fecha permanece derribado. ¿Qué les dije en un principio? Que el templo era la gloria de Israel, era la gloria de la esencia misma de su fe. Por ello, hermanos, es que en lo que son los escombros de lo que era el templo antiguo hace 2000 años, queda lo que es ahora el muro de los lamentos. Se le llama muro de los lamentos porque ahí es la única parte que queda original del templo que fue derribado, destruido. A la fecha, el judío todavía quiere reconstruir. Hay un grupo muy fuerte, no tan fuerte porque no tiene fuerza política, tal vez tengan fuerza económica, pero no política, para reconstruir el templo. Ahora, el problema de por qué no se ha reconstruido el templo en Jerusalén es por una simple y sencilla razón, que el lugar donde fue destruido, recuerde que años después de que fue destruido, el Imperio Romano cae. Cuando el Imperio Romano cae, entonces entra el pueblo musulmán y toma aquel lugar y construyen lo que es la mezquita antigua. Después se convirtió la mezquita nueva. Cuando vaya a Israel se va a dar cuenta. A lo mejor ahorita nomás es información así nada más muy vaga. Y ahora tenemos exactamente donde va el templo que fue derribado por Tito en aquellos años. Ahora tenemos una mezquita musulmana. ¿Qué eso qué quiere decir? Que si vas a construir el templo tienes que derribar la mezquita. Y ese es el pleito antiguo que lleva siglos desde Abraham hasta el día de hoy. El pleito entre judíos y musulmanes. ¿Se están dando cuenta, hermanos? Ahora, cuando el judío construya el templo, las cosas se van a poner serias. ¿Estamos entendiendo? Sí. Ahora, no vamos a entrar en ello. Después tal vez conversaremos. Nada más para que entre en contexto de lo que está pasando en este momento. Ahora bien, los que han estado en Jerusalén entienden que es como un pequeño cañón, un pequeño, dos veredas que se unen por un pequeño río o un arroyo, le llamamos así, el arroyo del torrente que se le llama, hermanos. Y del otro lado está lo que es el monte de los olivos. Entonces está el monte de los olivos y está el monte de Sión, los dos montes juntos, uno al lado del otro. Cuando estás en el monte de Sión, se mira lo que es el monte de los olivos. Cuando está el monte de los olivos, se mira lo que es el monte de Sión. El monte de Sión es donde se construye Jerusalén, la muralla, donde está el templo. Entonces, cuando pasas del otro lado, hay una visión preciosa. Todavía la hay. Todavía cuando vas a Jerusalén y te llevan, uno de los primeros lugares donde tienes que ir es a la Universidad de Jerusalén, que está arriba del Monte de los Olivos. De ahí tienes una vista espectacular de lo que es la Jerusalén antigua. Ahora bien, cuando estás viendo Jerusalén, váyase para atrás 2000 años, se van para ese monte y de ahí se mira la majestuosidad de ese templo. De ahí se mira la majestuosidad de la Jerusalén de antaño, la Jerusalén antigua, aquella Jerusalén en la cual se enorgullecía el judío. Y ahora les entra una tristeza a aquellos discípulos porque Cristo les había dicho que no quedará piedra sobre piedra. ¿Están entendiendo, hermanos, el concepto? Ahora, recuerde que esto es profecía, se tiene que cumplir todo lo que es la religión judía y todo lo que tiene que ver con todo lo que es la fe y todo lo que tiene que ver con la liturgia, tenía que caer, tenía que deshacerse para que entrase el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Yo sé que estoy aburrido, sígame, ahorita vamos a entrar bien en esto. Entonces, amados de Dios, lo que está pasando aquí, que los discípulos están tristes y ellos comienzan a hacer las preguntas: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo sucederá? Porque hay una tristeza interna, porque para ellos el templo es su gloria. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces no solamente hay ese dolor, pero está la curiosidad apocalíptica que todo ser humano tiene. Todo
persona quiere saber qué va a pasar. Por eso van a que le lean las cartas. Por eso la gente va a los agüeros, va a que le lean la mano, porque quiere saber el futuro, quiere escuchar profecía. Cada vez que termina un año siempre salen los que siguen los horóscopos. ¿Qué te presta el año? ¿Qué viene en el año? ¿Qué te va a ir bien o te va a ir mal? ¿Aló? Pero usted no consulta, ¿verdad que no? Pero todo esto más que basado en una tristeza, hablando humanamente, hermano, más bien se basa en un morbo. La gente tiene morbo por saber el futuro. ¿Qué es morbo? Morbo es el interés no saludable por las personas o las cosas, más cuando las personas están en tragedia. ¿No te has dado cuenta que cuando hay una tragedia todo el mundo quiere oír, quiere ver? Es como cuando vas en el freeway y hay un accidente. Y vas renegando y vas enojado con la persona. ¿Por qué se paran para ver? Pero cuando llegas tú, ¿qué haces? Y el de atrás te dice lo mismo a ti. Porque entonces morbo es la atracción hacia acontecimientos desagradables. Nos llama la atención, nos captura una tragedia. Nos absorbe, la mente se nos llena de esa curiosidad por saber, pero no nos queremos cuando nos pasa, pero no queremos eso cuando nos pasa a nosotros. Díganme. Entonces, hay una razón por qué comienzan estas preguntas. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo se va a destruir el templo? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Y hay un error de interpretación por parte de los discípulos, porque ellos hacen la pregunta y dicen: Señor, ¿cuándo se va a destruir todo esto? ¿Cuándo va a suceder? ¿Y cuándo será tu venida? Ellos creían que todo estaba junto, que todo iba ligado, que todo estaba unido en el mismo tiempo. Recuerde que cuando los discípulos en el libro de los Hechos predicaban, ellos creían que Cristo venía en ese mismo tiempo. En ese mismo tiempo. Y había persecución, había el cumplimiento de profecías. Por lo tanto, ellos pensaban que no había más. Ahora, Dios tenía otros planes, porque dentro de ese plan estábamos incluidos usted y yo, 2000 años después. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, hay un error de interpretación, hermano, sobre la caída del templo y la venida de Cristo Jesús. Hay una falta de comprensión de las profecías, porque a veces lo que hay es un interés emocional nada más en lo que está pasando. Hay gente que sigue las profecías de una manera equivocada, ¿verdad? De una manera morbosa, de una manera en la cual no alcanza a entender, solamente quiere inquietar, eso, satisfacer un morbo totalmente. Pero Dios siempre nos da otras prioridades. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es el de Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús ya está por ascender y les dice: no salgáis de Jerusalén. Los discípulos le hicieron otra vez la pregunta: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Cristo les dijo: no toca a vosotros saber ni el tiempo ni las sazones, porque eso lo tiene solamente Dios. Hermano, lo que Cristo le quiso decir es: ¿a usted qué le importa, pues? O sea, ¿qué le importa? Porque esa no es nuestra prioridad. Pero Cristo le dijo, después de estas palabras, les dice: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es que no es nuestra prioridad, hermano, saber qué va a pasar mañana. El futuro lo tiene Dios en sus manos y no nos importa, hermano. ¿Por qué? Porque su futuro ya está asegurado en Cristo, en los cielos. Ahora, se preocupa aquel que no tiene una seguridad y confianza de a dónde va a terminar. Entonces sí, preocúpese. Pero el que tiene a Cristo está asegurado, está confiado. Que eso fue lo que hablamos en las últimas semanas, hermano. La confianza que tenemos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dijo el Señor Jesús? Muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces,
el Señor Jesús comienza a responderles de una manera muy peculiar, hermanos. Les va a dar algunas señales, pero lo tremendo de estas señales es que en las señales que Él da, dice, aún no es el fin. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de terremotos, de guerras, de hambres, cuando hablamos de estas cosas, siempre han estado en la historia, son parte de la humanidad. Estaba leyendo un poco del genocidio de Ruanda en los 90s. Más de 100,000, le eché número y no me recuerdo, pero le eché número y eran aproximadamente, como en año y fracción, 8,000 personas diarias caían muertas, hombres, mujeres y niños. Eso fue en el 94, si es que no me equivoco, porque mi mente no me ayuda mucho ahorita, en Ruanda. Estamos hablando de unos 30 años atrás, 25 años atrás, hermano. Genocidio. Entonces siempre han existido esos sucesos. Ahora, que nosotros vivamos en un país donde tengamos libertad, donde haya paz, donde tengamos trabajo, donde haya bienes económicos, donde haya, hermano, dele la gloria a Dios, agradézcale al Señor. Pero siempre han existido estos sucesos en diferentes lugares. Aquellos que son un poquito mayorcitos, los que vienen del Salvador, pregúnteles a ellos. En los 80s en El Salvador, cuando los niños salían a la escuela y lo que encontraban era un montón de cuerpos tirados en la calle. O aquellos que han sufrido la violencia en México. O aquellos que sufrieron la violencia en Nicaragua con los sandinistas. No se hable, hermanos, de otros como la historia judía. Cuando lees un poco de la historia judía, la masacre que hizo Tito, los mató a todos, hermano, hombres, mujeres y niños. Hizo una masacre terrible. Entre ellos quedó Flavio Josefo, que después se convirtió en alguien asistente de Tito, que cuando Tito llegó a ser emperador, fue el que escribió Historia de los Judíos. ¿Me están siguiendo, santos? Y por eso es que la historia nos enseña tantas cosas y tantos sucesos. Por eso el Señor Jesús, cuando responde, y estoy hablando esto, hermano, porque es necesario que lo escuche. Cuando el Señor Jesús les dice, estas son las señales, pero aún no es el fin, porque no todo lo que parece una señal del fin lo es. Entonces la gente, cuando hay una guerra, ¿se recuerda la guerra del Golfo Pérsico? La primera antes de la guerra de Irak, la que el primer Bush hizo, ¿verdad? Para sacar a Saddam salieron un montón de libros proféticos de la Gran Babilonia y la venida de Cristo, y algunos se atrevieron hasta a dar fechas. Hermanos, ya pasó todo eso y aquí estamos todavía. Y eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo, es que no toca a vosotros saber. Entonces les dice, sí va a haber señales y sí va a haber todas estas cosas, pero aún no es el fin. Entonces, posiblemente, hermano, ¿qué es lo que estamos esperando? Vamos a leer más adelante en las próximas semanas la venida de Cristo Jesús. Y creemos que Cristo viene por su iglesia y seremos arrebatados. Pero nadie sabe ni el día ni la hora. En los 70 los testigos de Jehová le pusieron fecha y se les cebó porque no llegó. No le ande poniendo fecha, hermano. Amén. Entonces, no todo lo que parece señal del fin lo es, hermano. Ahora, las señales del fin, hermano, son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque lo primero que responde el Señor Jesús, leamos otra vez al principio, lo primero que responde es, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? O sea, no habla ni de las guerras, no habla ni de las tragedias, ni de los genocidios, no habla de las pestes, terremotos o hambres primero. Primero habla a la iglesia y le dice, hey, en aquellos tiempos muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? La primer señal. O sea, y esta ya lleva cumplimiento. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿por qué es importante las señales? Las señales del fin son necesarias porque identifican a los fieles y purga la iglesia. O sea, hay gente que se molesta
y se agarra del chongo con el testigo de Jehová, el mormón. No, espéreme, son instrumentos de Dios. ¿Cómo vas a saber si verdaderamente eres cuando no entras en una prueba? ¿Sabe usted que la fe, para tener fe, hay que tener duda? Yo sé que lo que le estoy diciendo está como, me está sacando de onda, pastor, ya me voy ahora sí. Pero escuche esto. No sabes que tienes fe hasta que no dudas. ¿Me está siguiendo? El conocimiento no está divorciado de la fe. Ahora, cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo te sella. Y hay una convicción interna que no depende de una mente ni de una lógica intelectual, sino depende del corazón. Cuando la confusión llega, el corazón te hace sentir estable, sólido, fuerte. Y el que entra en la lógica nunca encuentra la verdadera verdad, porque la verdad no se encuentra en una lógica humanista ni filosófica, se encuentra en la paz en el corazón cuando Cristo llega al alma. ¿Están aquí todavía? Entonces, amados de Dios, el Señor dice que nadie os engañe y a muchos se engañarán. Está dando una advertencia y está diciendo va a suceder. La pregunta ahora aquí es, porque es la pregunta que muchos, ¿y cómo sabes que estás en la verdad? ¿Y cómo sabes que la iglesia esa es la verdad? Habiendo tantas. Esa es la pregunta que corre allá afuera. Porque la verdad no está en la iglesia, así es como respondemos. Es que la verdad no está ni en el pastor, ni en la doctrina, ni en las asambleas de Dios. La verdad está en Cristo. Y lo que tenemos es a Cristo, y a Cristo predicamos. Ahora, que haya una organización, que haya una institución, que haya una forma de trabajo, esa es correcta, porque es necesario organizarnos para hacer las cosas bien. Porque en Jerusalén, en los primeros capítulos de los Hechos, que se hizo un concilio para organizarse. ¿Para qué? Para trabajar, para cumplir la gran comisión. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, de ahí, hermano, cuando tú entiendes, cuando hay una plena comprensión en tu corazón y en tu vida que Cristo es tu Salvador, ya no hay preocupación si el mundo se cae, si hay maremotos, si el grande que va a venir va a partir a las Californias a la mitad. Usted tranquilo en Cristo Jesús y usted tiene paz. Y luego dice, no soy de este mundo. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot cuando volteó para atrás? Es que su penthouse estaba junto al de las Kardashian. Y le dijo el viejo, no voltees, vieja, no voltees, no voltees. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hizo la mujer? Ahora, ¿por qué voltean para atrás? Porque todavía aman las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Por eso dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es vanagloria, son perecederas. Hermano, tu casa está en los cielos. Ahí está tu seguridad, tu confianza. Amas a Dios, sirves a Dios. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces no se preocupe. Claro que vienen tragedias. Claro que vienen más genocidios. Claro que vienen más terremotos. Claro que va a temblar aquí en California. Ya viene. Amén. Ay, pastor, ¿está profetizando? Sí, estoy profetizando. Ahora, nadie quiere que tiemble más que su pastor. Le explico por qué. Porque cuando tiembla, vuelven todos los que andan allá afuera. ¿En serio? Viera qué espirituales se ponen, hasta se persignan. Entonces, ¿qué hacen esas señales? Esas señales purgan, limpian, hermano. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. Vamos a la lectura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. Versículo 18 dice:
hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, ¿en qué momento está escribiendo esto Juan? Juan fue uno de los viejos, fue el que más vivió. Hay gente que cree que llegó a vivir casi hasta los 100 años o 90 y tantos, hermanos. Fue el único que murió naturalmente de todos los discípulos. Los demás fueron sacrificados, aserrados, fueron de alguna manera muertos, hermanos, violentamente. Este no. Este terminó por allá en lo que hoy se conoce como... Ay, se me va el nombre de este lugar. Por allá. Ay, lea historia de la iglesia, él lo va a encontrar. Y termina por allá, hermanos. Entonces, él tal vez escribe, primera de Juan se cree que se escribió en su ancianidad. Quiere decir que ya había pasado lo de Jerusalén. Y mire lo que dice él, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y según vosotros oísteis. O sea que se entiende como rumores. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran. Ahora, qué interesante, ¿no? Salieron de nosotros. Ahora, yo quiero que entienda bien esto, hermano. Por favor. Ahí le va. No me ande ejecutando gente. Es que hay unos cristianos que son muy crueles, hermano. Hay gente que, aunque no esté con nosotros en la iglesia, no quiere decir que no son de Cristo. El problema de las iglesias cristianas es que creen que son únicas. Y que después de esa puerta no hay salvación, nomás aquí. ¿Qué le pasa? No es así. Entonces llegará el momento en que haya personas que de alguna manera la iglesia ya no es suficiente, o ya no se pueden acomodar, o no se entienden. Hermano, el cuerpo de Cristo es multifacético. Entiendan, comprendan eso. Entonces no se está refiriendo a alguien que se va de una iglesia a otra y le dicen, es que tú eres de esos. No, espéreme, no es así. No es así, santos. Son sus hermanos en Cristo, aunque le saquen la vuelta. Amén. Sí. Ahora, si se va amargado ya es otra cosa, ¿verdad? Pero eso ya es de Dios. Eso ya es de Dios, no nos corresponde a nosotros. Lo que está diciendo es cuando salen del cuerpo de Cristo en una apostasía. Apostasía es la negación de Cristo como Señor y Salvador. Ahora, volvamos al texto. Dice, es el último tiempo ya. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora la pregunta aquí, ¿quién es quién? Y voltea a ver al que está a un lado suyo. ¿Será? Sí, porque a lo mejor usted está aquí, pero no es. Ahora, la Biblia dice, y después vamos a entrar en el tema, cuando Cristo venga, uno será tomado y el otro será. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Echarnos un volado a ver quién le toca quedarse? No, la salvación es individual, personal. Y ciertamente se cumplirá la escritura. Va a haber gente que no es. Está en simpatía, está en agrado, pero recuerde que aquí el que salva es Cristo, el que limpia es Cristo. Es la cruz del Calvario la que produce limpieza al alma, no la iglesia, no la liturgia, no la organización. Y por ello es que nosotros enfatizamos mucho en que la salvación no viene de una institución. La salvación viene de Cristo. Y ese es un pleito cantado con el catolicismo, hermano, que forzadamente quieren determinar que la salvación proviene del Vaticano, de la institución y de los sacramentos. Que esa fue la discusión de Martín Lutero. Nunca quiso salirse de la Iglesia Católica. Cuando él plantó ¿cómo se le llama? Eso, ¿verdad? Él lo que quería era reformar. Volver a la doctrina, volver a las escrituras, volver al texto, volver a lo que Cristo dijo en su palabra. Pero fue rechazado. ¿Me están comprendiendo, hermano? Tu salvación viene del cielo, de Cristo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida por Cristo Jesús.
Y esa es tu seguridad, tu confianza. Entonces, hermanos, tú eres de Cristo Jesús. Y si todavía estás inseguro, entonces tú eres de estos otros. Que de eso se trata, de que entiendas y que se revele a tu vida quién eres. La salvación es independiente, individual, personal. Dice aquí, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las. ¿Quién da la unción? El Espíritu Santo es el que te sella con su salvación. Entonces el Espíritu Santo mora dentro de ti, y cuando el Espíritu Santo está en ti, tú disciernes y entiendes. ¿Y a poco no te has dado cuenta que cuando llegas a algún lugar luego sabes, esto es de Dios, esto no es de Dios? Porque la revelación no viene, hermano, por un conocimiento secular o común o de lo que ves. Viene del Espíritu que mora dentro de ti. Y tú identificas cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. ¿Seguimos? Ahora, eso es primera de Juan. Ahora, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. ¿Se recuerda la iglesia de Corinto que era bien peleonera? Bien pentecostales, pero bien peleoneros. Esa gente se la llevaba en división. Por eso es que él habla, Pablo les dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Porque algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y algún loco por ahí dijo, miren, yo soy de Cristo. Le atinó. Pero no lo dijo porque fuera de Cristo, lo dijo nada más porque se le acabaron los nombres. Y dijo, como ya no encontró a nadie. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo, verdad? Ahora, tiene que leer la Biblia. Si no me lee la Biblia, hermano, no me está entendiendo. Ahora, llega el momento de hablarles de la Santa Cena. Había pleitos en la Santa Cena. Porque la Santa Cena que ellos hacían no era como la que nosotros hacemos, con una copita pequeña de juguito de algunos creen que es de, y no, ¿verdad? Y luego un parecito pequeño. No, allá cada quien traía un banquete, hermano. Y había gente muy rica y había gente muy pobre. La gente rica traía unos banquetas. Mire, el cochinito ahí, mire. No es cierto, eran judíos, ¿verdad? Pero traían su corderito ahí, y otros traían pues su panecito nada más. Y era una cuestión de pleito. De cómo se comía. Se interpretaba la Santa Cena como un banquete de boda. Y no se interpretaba como lo que era el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pablo está corrigiendo a esta iglesia. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces llega el momento que les está hablando y dice en el versículo 17 del capítulo 11 de Primera de Corintios: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, se juntaban para echar pleito. ¿Cuántos llegan aquí para echarle pleito a la gente? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son ¿qué? ¿Cómo se aprueba una persona? O sea, ¿cómo sabemos que usted es un verdadero creyente? Por los frutos del Espíritu que hay en usted. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y casi todo tiene que ver con su ¿qué? Carácter. Entonces, cuando hay disensiones, ¿quiénes son los que levantan pleitos y disensiones en la iglesia? Pues los que andan mal. Ahora, ¿quiénes son los que aguantan lo de los chismes? Los que andan bien. Porque no responden, porque se quedan callados, porque son dóciles, porque tienen los frutos del Espíritu. Ajá. Encuentro en la Biblia que usted, que es bochinchero, es necesario en la iglesia. Porque su bochinche va a revelar quién tiene paz y quién no. ¿Verdad? Qué tremenda es la escritura, hermano. Entonces el Señor Jesús dijo, en aquellos tiempos, en esos tiempos finales, en esas señales que vas a encontrar, que a muchos se engañarán. Serán engañados. Ahora, ¿por qué son necesarias las señales? Porque no todos son de Dios. Ahora, ¿cómo vas a saber que eres de Dios? Cuando te saquen de tus casillas y tú tengas la paciencia y el amor. Porque Cristo muere en tu corazón y porque sabes perdonar. Aprendiste a perdonar porque Cristo te perdonó.
Y dice la escritura que no había nadie en toda la humanidad tan, ¿cuál es la palabra que usa la escritura para hablar de Moisés? Tan pasivo, tan manso como Moisés. No dice humildad, dice mansa, que era manso. De humildad no tenía nada el ingrato. Pero era mansito, mansito, mansito. Ahora, ¿qué lo hizo mansito a Moisés? Óigame, si ese pueblo era terrible. Lea la escritura. Es más, tuvo que abrirse la tierra y tragárselos. Y yo no sé cómo es que la tierra no los escupió. Pero es que eran terribles. Ese pueblo era terrible. Ahora, en sus años de vejez, dice la escritura que no había hombre tan manso como Moisés, porque todas esas situaciones y circunstancias habían forjado su carácter. Todo lo que ha pasado en tu vida te ha forjado, te ha hecho paciente, pasivo. Ya no eres reactivo, ya no te enojas, no te violentas. Digan amén, por favor. Y Dios, cuando se dirige a ti, dice: no hay nadie tan manso como mi hijo ahí en Templo del Evangelio. ¿Verdad que sí, amados? Entonces, déjenme acabar la lectura. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahí se manifiestan quiénes son y quiénes no son. ¿Quiénes son, hermanos? Se manifiestan en el momento de las tribulaciones, de las luchas, de las señales. Y ahí apareces. Hermano, cuando toda la gente está inquieta, tú tienes paz. Cuando la gente anda corriendo de aquí para allá, tú estás bien redirigido en la presencia del Señor. Cuando la familia entra en tribulación, hay alguien que tiene fe. Hay alguien que dice: confiamos en el Señor, vamos a esperar en Él. Y eso es hermoso cuando una familia tiene la representación de Cristo. Por eso Cristo te llamó a ti, porque tú eres la representación de Él en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Cuando las cosas comiencen a suceder, tú vas a tener paz. Así que tiemble. Amén. Hello. Ahora, déjeme cerrar esto ya. Ya nos vamos. ¿Alguien tiene hambre? No, ok, entonces le damos otro rato. El chiquillo que está atrás en la computadora dijo. Ahora, ahí mismo en capítulo 24, porque vamos a continuar con ese mismo capítulo, hermanos. Vamos despacito, vamos a hablar de las guerras, las hambres, todo eso. Pero más adelantito, en el mismo capítulo 24, versículo 11 al 13, dice: muchos falsos profetas se levantarán. O sea, lo vuelve a repetir otra vez. Y engañarán a muchos. Estoy en el versículo 11, ahora voy a leer el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, en la otra porción, serán engañados. Aquí será que el amor de la gente se va a enfriar. O sea, dejarán de amar. Y lo único que nos une a mí y a usted es el amor de Cristo Jesús. Porque si Cristo nos quita el amor, usted y yo nos deschongamos. O no me diga que no. Imagínense que usted vuelva a ser como era antes. ¿Se acuerda cómo era? Pleitista, bochinchero. No era nada de eso. Discúlpenme entonces. Sí, hermanos, dice la escritura que muchos de nosotros practicábamos estas cosas antes, pero ya no somos así. Somos de Cristo. Ahora, ¿qué nos restauró? Su amor. Ahora, ese amor hay que cuidarlo, hermano. Hay que foguear ese amor entre nosotros. Es necesario. Por eso el mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Dice: el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hay que aplicar correctamente ese texto. Perseverar hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Que no vas a permitir que se te engañe, porque hay una convicción interna en tu corazón, que aunque estén sucediendo cosas apocalípticas en tu entorno. ¿Se recuerda los atentados, hermanos? La gente estaba, hermanos, yo nunca había mirado al Congreso orar. Por televisión los miré orar y cantaron un canto evangélico. El Congreso de los Estados Unidos, con ese montón de perversos.
no lo va a creer, pero buscaron a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque usted se recuerda las imágenes, ¿verdad? Se recuerda, hermanos, ese día. Nunca olvidará dónde usted estaba en ese momento. Ni cuando en la televisión miró aquellas torres caer, hermano, y la gente caer de los edificios. No, conmovió los cimientos de la nación. Ahora, ¿qué nos espera? Y yo hago la oración, Señor, ¿qué le espera a mis nietos? ¿Qué verán? ¿Qué se verá más adelante? Que Cristo vuelva por su iglesia, hermanos, y que usted y yo estemos listos. Y mientras el Señor tarda su venida, usted y yo perseveramos y avivamos el fuego que está en nosotros. Y le servimos a Dios con amor, con entrega total. Y confiamos en Él y esperamos en Él. Amén, santos. Y aunque la tierra sea removida, aunque los mares se levanten, hermano, aunque los montes se tiren a la mar, hermano, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Dios estará siempre de tu lado, hermanos, y vamos a perseverar caminando en el Señor. Y sí van a suceder muchas cosas. La iglesia tiene sus altas y tiene sus bajas. A veces la iglesia entra en crisis, a veces la iglesia está muy avivada, a veces está muy apagada, pero nada de esto va a dejar, hermano, que dejemos de servir al Señor. Le amaremos y le serviremos en cualquier condición, cualquier situación, cualquier circunstancia. Y si tiembla o no tiembla, gloria sea al Señor para siempre. Amén. Entonces, no le haga caso al profeta. Bueno, si es de Dios, sí, pero si no es de Dios, no le haga caso, ¿okay? Porque no falta que el loco llegue y le profetice y lo quiera sacar de su convicción en Cristo Jesús. Continuamos la semana que entra. Vamos a parar aquí porque había más, pero yo quiero ya terminar, porque quiero que quede esto en su corazón. Pónganse de pie, hermanos.